Primer paso, en realidad es súper sencillo. Primer paso, sobre una hoja de papel van a trazar una recta fija de, miren, que viene a ser la directriz, que es esta que les mostraba en color verde, ¿no?, en esta gráfica. Entonces la van a dibujar con la regla una recta. Y exterior a la recta, en otro punto de la hoja, van a poner un puntico, que se va a hacer el foco. Entonces empezamos desde ahí, desde una directriz hasta mi punto que va a ser el foco. Ahora, con una escuadra, con ángulo recto en B, entonces cuando dibujen la escuadrita, si quieren, cuando tengan la escuadra, ubíquenla de esta manera como aparece acá en la gráfica para que no nos perdamos. Dice, con una escuadra ABC con ángulo recto en B, la vamos a colocar en el extremo de una cuerda en el punto C. La longitud de la cuerda es BC, es decir, la cuerda que ustedes van a utilizar debe tener esta longitud. Entonces la van a poner y la van a medir. Entonces van a poner el pedacito de cuerda y lo van a poner desde el punto C hasta el punto B de su escuadra y van a cortar para que les quede esa distancia fija. Y el otro extremo de la cuerda se coloca sobre el punto F. O sea, ustedes tienen la escuadra. Van a medir la cuerdita de B a C. Listo. Un extremo de la cuerda, ¿sí?, lo van a poner en F. Y pónganle si quieren un chinche o sí, algo, no sé, para que quede ahí fijo. Un chinche y pum, ponen ahí la cuerdita sobre ese punto. Ahora, ¿qué se ubica? Se ubica el cateto AB de la escuadra, o sea, el BC es la longitud de la cuerda y el AB lo van a colocar sobre la directriz. Van a ubicar la regla que quede así, bien alineada sobre esta recta que habían trazado y y de tal manera que pase por la directriz, este cateto, y el otro cateto pase por el foco, ¿sí? Entonces, ya vamos a tener esto de esta manera. ¿Qué sigue? Con la punta de un lápiz van a mantener tensa la cuerda. Van a mantener tensa la cuerda con la punta de un lápiz. Y se hace un trazo sobre el papel a medida que la escuadra se desplaza hacia la derecha sobre la directriz. Entonces, miren, el azul que vemos acá, el azul que estamos viendo acá, el celeste, es el trazo del lápiz sobre la hoja. Y entonces, a medida que ustedes van desplazando la recta y se va trazando la parábola, acá en azul, acá lo ven. Y recuerden que la cuerda está acá fija. Entonces, ustedes lo que van a hacer es eso, tienen la regla acá, tensan un poquito la cuerda para este lado y pueden pedirle a alguien que les vaya moviendo la regla y ustedes van con el lápiz, van trazando todo el recorrido de la cuerdita hasta llegar acá a C, porque ahí ya no va a haber más cuerda, ¿cierto? Y se acabó la cuerda. Y hacen lo mismo en la otra dirección. Entonces se vienen ahora para acá, voltean la regla y empiezan para acá a hacer el mismo paso. Al final entonces les debe quedar una gráfica como esta que estamos viendo acá abajo. Les va a quedar la directriz trazada, tenían acá el punto del foco, ahora pueden trazar la otra recta, ¿cierto? En este sentido, por donde venía el plano BC. Y les quedó también la parábola dibujada. ¿Qué medidas? Las que ustedes quieran. Entonces, lo que quiero ver es que lo hagan, ¿sí? Que utilicen la regla, la cuerda, el lápiz, todo. Van a tener que borrar, que no les va a quedar bien a la primera. Sí, no importa. Lo importante es que hagan el intento y yo sé que van a ser capaces de hacerlo. Esa es la pregunta 4. Dibujar la parábola siguiendo esos pasos. ¿Listo? Entonces vamos ahora, ya tenemos esto acá, entonces vamos a ver cuáles son los elementos de la parábola. Y que es importante conocerlos y diferenciarlos mutuamente. ¿Qué tenemos primero? El foco y la directriz. Ya lo vimos en la explicación.
lo vimos ahora en la elaboración de la parábola. Entonces, el foco y la directriz. ¿Qué son? Son un punto, recuerden que el foco era un punto, y la directriz era una recta, que equidistan a cualquier punto de la parábola, es decir, que van a tener la misma distancia entre el foco y yo, por ejemplo, si yo trazo una línea desde el foco hasta este punto de la parábola, y desde este punto de la parábola a esta recta, la distancia va a ser la misma. O sea, ellos son los que me mantienen la simetría de la parábola. ¿Qué tenemos ahora? Ah, un eje de simetría. Pues el eje de simetría, ¿qué es? Es una recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Es decir, entre el eje de simetría y la directriz tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces ya tenemos el foco, que es un punto, la directriz, que es una recta, el eje de simetría, que es otra recta, que me va relacionando ya el foco con la directriz. Tenemos el vértice, que es el vértice, es el punto de intersección, es decir, donde se toca la parábola con el eje de simetría. Y puede decirse que es el punto donde la parábola abre. ¿Sí? Miren, donde ella se abre. ¿Qué más tenemos? Tenemos la distancia entre el foco y el vértice. Acá, entre el foco y el vértice hay una distancia que se denomina distancia focal. Y tenemos el lado recto, que es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola. Miren, los extremos pertenecen a la parábola, P y Q. Pasa por el foco y es perpendicular al eje de simetría. Entonces recuerden que el foco es un punto fijo. Desde acá se desprenden muchas cosas. El eje de simetría, el lado recto, la distancia entre el foco y el vértice. Desde ahí, por eso es tan importante el foco. Esos son los elementos de la parábola. Ahora resulta que acá se nos cumplen unas medidas que se mantienen constantes. ¿Cuál va a ser la longitud del lado recto de una parábola y cómo se determina? Entonces, para determinar la longitud del lado recto de la parábola, ¿qué se hace? Entonces, se tiene el vértice, el foco y el punto B, que es la proyección del punto Q en la directriz. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el foco, el B, trazamos la línea que es perpendicular al eje de simetría y que va desde el punto P al punto Q. Y del punto Q a la directriz se traza una proyección, es decir, una línea punteadita, que llega y me toca a la directriz y yo le doy el B. Y el punto R, que es la intersección del eje de simetría con la directriz. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Por definición de la parábola. La distancia entre F y Q es igual a la distancia de Q a B. Y eso es lo que escribimos acá. La distancia de F a Q es igual a la distancia entre Q y B. ¿Y qué sabemos también? Que la distancia de F a B es igual a la distancia de B a R. O sea, la distancia focal es igual a la distancia que hay entre el vértice y la intersección del eje de simetría con la directriz. Entonces tenemos ya dos igualdades, dos simetrías que nos van a permitir calcular el lado recto de una parábola. ¿Y esto por qué sucede? Porque esa es la definición de una parábola. Para que esto sea una parábola, eso tiene que cumplirse. Entonces, Q y B, ¿sí? Es igual también, miren, a la distancia de F a R. De Q a B es igual a la distancia de F a R. Y sabemos que la distancia de F a R es el doble de la distancia de F a B. ¿Por qué? Porque se repetía dos veces, ¿cierto? Entonces, por igualdad, de Q a B, la distancia de este punto a este punto es el doble de la distancia focal, es el doble de esta distancia. La distancia entre Q y B es el doble de esta distancia. ¿Listo? Ahora,
sabíamos que FQ es igual a QB. Ah, o sea que la distancia que hay entre F y Q es el doble de la distancia focal. Y sabemos también que la distancia de F a P es igual a la distancia de F a Q, que es lo que tenemos acá. La distancia de P a F es la misma distancia de F a Q. Si nosotros sabemos que de F a Q, o sea, de este punto a este punto, es 2 veces la distancia de este punto a este punto de la distancia focal, pues entonces sabemos que la longitud del lado recto de una parábola es 4 veces la distancia focal. Y eso es lo que escribimos en esta conclusión. La longitud del lado recto de una parábola va a ser igual a 4 veces la distancia entre el foco y el vértice, o sea, a la distancia focal. ¿Qué van a hacer ustedes en la pregunta 5? Ustedes habían dibujado una parábola en la pregunta 4. Van a identificar en esa parábola todos los elementos, o sea, van a hacer algo así en su parábola y me van a verificar esta conclusión. Van a verificar en su parábola que la medida que tiene el lado recto, es decir, la recta que va de P a Q, mide 4 veces la distancia focal, es decir, la distancia que va de F a B. ¿Listo? Van a comprobar eso que acá matemáticamente se supone que se cumple. Y ya para finalizar, muchachos, les doy tres parábolas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué van a hacer? En cada una de estas parábolas van a ubicar el vértice, el foco, la directriz y la longitud del lado recto. En cada una de estas parábolas van a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan respecto a esta guía, ya saben que pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto los voy a atender. Que les vaya muy bien, muchachos, y damos por finalizada la explicación de la guía número 2 del segundo periodo.